Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que pasa por mi canal, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer por menos de 15 euros dos bandejas de madera. Yo en mi caso voy a utilizar las anillas de cortina y el extremo de la vara, 4 platos de madera, una tabla de pizza y un palo de escoba o de fregona. Voy a medir cada plato y le voy a buscar el centro, lo marco para luego poder hacer el agujero. Yo lo que estoy utilizando es una broca de pala de 22, pero este ya depende del grosor del palo que vas a utilizar. Cuando tengo los agujeros hechos en los platos, empiezo a preparar el palo. Con una sierra de mano le corto la parte final y miro los trozos que me hacen falta. Yo he cortado 4 piezas y aún así no he llegado a utilizar todo el palo. Me sobró un buen trozo. Yo las anillas y el extremo de la vara de cortina ya las tenía antes, no las compré y las estoy utilizando para enseñaros que se pueden decorar con cosas que tengáis por casa la bandeja. Lo que voy a hacer es le voy a quitar la parte del ganchillo de metal y como podéis ver le queda un agujero a la anilla. Pues voy a sujetarlo con un sargento y lo voy a cortar con una sierra justamente por donde está el anillo para que no se note y para dejar un acabado más bonito. Después de cortarlas las voy a lijar y vais a ver en la imagen que le quito también un poquito del borde. Eso es porque al principio las quería utilizar en la bandeja de 3 piezas. Entonces la tabla de pizza tiene un borde y lijándolas entraban justamente en ese borde, pero luego al final me cambié de idea y las utilicé para la bandeja de 2 piezas. Cuando tengo todo preparado voy a empezar a montar la bandeja de 2 piezas. Voy a utilizar un pegamento de contacto incolor que se llama Supergen, que se puede utilizar para caucho, corcho, madera, moqueta, tejidos y cuero. La punta de los palos las he lijado un poquito para que encajen mejor y el palo grande lo voy a pegar en el plato pequeñito, pero no lo voy a empujar hasta el final porque le quiero dejar espacio para poder pegar también el palito pequeño que viene encima. Cuando veo que el pegamento está seco, voy a empezar a pintarlo. Voy a utilizar tinte al agua. Voy a empezar a aplicar el tinte al agua con una brocha y luego con un trapo lo paso por encima. Pero luego me di cuenta que mojando el trapo directamente en el tinte también quedaba el mismo acabado y se hacía el trabajo mucho más rápido. Quería compartir este vídeo con vosotros porque a mí me gusta mucho decorar este tipo de bandejas con las temporadas. Entonces yo ahora mismo tengo uno en la cocina, pero la hice de los platos de plástico que se utilizan para las macetas de flores. Está bien, pero no es muy resistente, entonces cuando las decoraba y ponía algo más pesado se doblaba en un lado o en el otro y decidí pues hacer este tipo de bandejas de madera para que sea más resistente. Las estuve buscando en diferentes páginas de internet y la verdad es que me di cuenta que si lo hago yo me sale muchísimo más barato. El plato grande me costó 2,95 y el pequeño 1,60 y luego el palo que estoy utilizando me costó 1,30, pero el palo lo estoy utilizando para las 2 bandejas y aún así me sobró un buen trozo.
La segunda bandeja, como es más grande y es de 3 piezas, he decidido pintarlo primero y luego cuando se seque lo voy a pegar porque así estuve manejando, la verdad, mucho mejor las piezas. Voy a hacer el mismo procedimiento que antes, voy a poner la pintura al agua y luego le voy a pasar un trapo por encima. La tabla de pizza de abajo me costó 4,20, el del medio 2,95 y el pequeñito 1,80. En total 8,95. Como os decía antes, si os metéis en cualquier página de internet veréis que la diferencia de precio es muy grande. Mientras estuve pintando esta bandeja de 3 piezas, la otra se ha secado, así que voy a empezar a decorarla. Voy a utilizar el mismo pegamento de antes y voy a pegar las anillas cortadas por la mitad, tanto en el borde del plato de abajo como en el de arriba. Cuando tengo todas las anillas pegadas y llego a la última pieza, para que encaje muy bien me faltaban nada, unos milímetros, así que lo voy a lijar un poquito en los dos lados y así me encaja perfectamente. No he lijado solo la anilla, sino también mi dedo, pero bueno, accidentes laborales que pasan. La parte de arriba pegué las anillas con un poquito de separación porque así encajaban mejor y pego también el extremo de la vara de cortina. Lo que hago también es rematar la parte de abajo de las anillas porque, como os decía antes, las lijé pensando que las voy a utilizar en la bandeja de 3 piezas, pero luego cambié de idea. Y ya para terminar el trabajo le voy a dar 2 capas de barniz mate que tengo en spray y la verdad estoy súper contenta del resultado. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si no te quieres perder los siguientes vídeos que van a venir, que van a ser de decoración, limpieza, menús semanales, compras semanales y mucho más, suscríbete, es gratis y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo. Al principio y al final de cada vídeo voy a dejar mi Instagram para que me sigáis allí también. Dejadme en los comentarios cuál de las dos bandejas es vuestra preferida y si hacéis alguno, por favor, etiquetadme en Instagram. Os mando un beso muy grande, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Sziasztok!